La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa van a hablar sobre José. En el segmento Perfecto Lord continúa aprendiendo a tocar la melódica con la profesora Janaína Somac. Y en la clase para los niños, intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Talma hablará sobre el encuentro de José con sus hermanos. Y hoy conoceremos un Manaim más en el Brasil, en esta ocasión el Manaim del Valle de Acero. El Manaim del Valle de Acero queda en un área rural, adquirido el año 2002, cercado por bosque atlántico y eucaliptos, y tiene cerca de 123 hectáreas. En un área construida de 7.200 metros cuadrados, el Manaim del Valle de Acero queda localizado en el municipio de Timoteo, a 200 kilómetros de Belo Horizonte, entre Ipatinga y Coronel Fabriciano. El 2008, el Manaim fue consagrado con una capacidad de recibir 2.600 personas en cada evento y seminario. Después de estas hermosas imágenes del Manaim del Valle de Acero, grabados antes de la pandemia, participe del segmento Lecciones del Manaim. Un abrazo fraternal a las iglesias del Valle del Oaso. Gloria a Dios. Este es el segmento Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, a todos. Es una satisfacción contar con su audiencia. Dios tiene una bendición preparada para su vida. A usted que participa con nosotros, informamos que, accediendo al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata, encontrará en la página del programa Anunciando el Evangelio Eterno y podrá enviarnos un mensaje, una sugerencia o testimonio. La semana pasada presentamos una parte más de la historia de José
Y hoy terminaremos esta historia con un enfoque especial relacionado con la salvación. Es decir, hablaremos sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. Continuaremos mostrando el paralelo, la comparación profética extraordinaria entre la vida de José y el ministerio del Señor Jesús. ¿Y hasta por qué usted habló de Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación? Es el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento, revelado y apuntando proféticamente al Señor Jesús, que fue revelado en el Nuevo Testamento. José, en aquello en lo que él no pecó, en lo que agradó a Dios, es una prefigura profética notable del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. La semana pasada presentamos el segmento, un cuadro, con el paralelo profético, la comparación entre Jesús y entre José, Que es notable. Y vamos nuevamente a pasar este cuadro, que muestra en la parte de José está la cuestión histórica y la parte del Señor Jesús, el complemento profético. el aspecto profético. ¿Cuántos siglos después, no? José, amado por el Padre, Jesús por Dios Padre. a los 30 años, conforme la palabra dice, él inicia su gobierno en Egipto. Que fue la misma edad del Señor Jesús cuando inició su ministerio. Hay siempre un aspecto, una conexión profética. José fue rechazado por sus hermanos. El Señor Jesús fue rechazado por los suyos de Israel, especialmente los religiosos. José fue vendido por 20 monedas de plata. El Señor Jesús por 30 monedas de plata, y esta diferencia nosotros explicamos detalladamente hace 2 programas. ¿Será que puede dar un resumen? Vale la pena porque hay una diferencia. 20 monedas de plata y 30 monedas de plata. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque José pasó por sufrimiento, prisión, pero su vida fue guardada. El Señor Jesús no. Él pagó el precio completo. Sufrimiento, prisión y muerte. Amén. José salió de la cárcel para ser gobernador de Egipto. El Señor Jesús resucita y es llevado a la diestra de Dios Padre. José recibe en Egipto el nombre de Sabnat Panea, que significa Salvador del mundo. Fue el Salvador de aquel pueblo en aquella época. El Señor Jesús no. Él es Salvador del hombre hoy. José llora y perdona a sus hermanos. Y el Señor Jesús hizo allá en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, hablando de ellos que lo habían condenado. Ellos no saben lo que hacen. En el último programa, nosotros vimos que como resultado de una mentira, José fue preso en Egipto. 2 años pasaron, José continuó preso, pero hubo un incidente en el que el faraón, el rey de Egipto, tuvo 2 sueños y nadie consiguió darle la interpretación. Pero José, perciban, José fue llamado a la presencia del faraón. José estaba preso, pero fue llamado e interpretó los sueños a través del Espíritu, de la revelación del Espíritu Santo, y con eso fue liberado y fue colocado como gobernador de Egipto. Después de eso, es decir, José siendo llevado de gobernador a Egipto, el faraón hace eso porque vio que el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de José. Como gobernador de Egipto, durante 7 años de gran abundancia, José
juntó alimentos. En los 7 años siguientes de mucha hambre sobre la tierra, Egipto, por esa orientación, por la presencia de José y su gobierno, Egipto tenía alimentos. Y los pueblos venían hasta Egipto para comprar comida. José entonces es hecho gobernador de Egipto. Con aquella hambre, aquel periodo de hambre, la tierra de Canaán, donde vivía la familia de los hermanos y el padre de José, esos habitantes también tuvieron que ir a Egipto a comprar alimento. En esta ocasión, José ve a sus hermanos y los reconoce, pero ellos no sabían que el gobernador de Egipto era José. Es decir, está aquí el encuentro de José con sus hermanos, pero José no se había revelado. Es el cumplimiento de los sueños que José tuvo cuando era joven, que eran proféticos. Y ese sueño que ellos se inclinarían delante de José. José, entonces, exigió que Simeón, uno de los hijos, uno de los hermanos, se quedase en Egipto como garantía para que los demás regresasen a Canaán y trajesen al hermano más joven, Benjamín. Antes de que salgan, José ordenó que el dinero que los hermanos habían usado para pagar el alimento fuese restituido sin que ellos supiesen. El dinero fue regresado, fue colocado en los sacos de trigo. Y José también orientó que se les diese alimento para el viaje de regreso. Ya en el camino de regreso, uno de los hermanos abrió su saco de trigo y percibió que el dinero había sido regresado. No entendieron nada. Ellos no entendieron y les dijo a los demás: me devolvieron el dinero. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Y llama la atención que a pesar de los errores, de todo lo que ellos habían cometido, ellos reconocieron: esto solo puede ser una intervención de Dios. Dios está haciendo algo. Alguna cosa. Ellos dijeron: el trigo les salió gratis a ellos. Exactamente. ¿Cuál es el aspecto profético de aquel trigo que les salió gratis? El aspecto profético, Sergio, y todos los que participan con nosotros, es que la salvación, con relación a la salvación, el hombre no necesita pagar por ella. No es por las obras. La salvación es por la gracia de Dios. Jesús ya pagó un precio alto y suficiente, conforme está registrado en la palabra de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual aquí está hablando del Señor Jesús. Él se dio, Él se entregó. Es un precio que nosotros no podríamos pagar. Y lo que el hombre necesita hacer para tener derecho a esta salvación, a esta bendición, él necesita creer, amén, y aceptar la dádiva, la gracia de Dios, que es la salvación. Ahora nosotros vamos a continuar hablando del retorno de Canaán. Llegando a Canaán, los hermanos le contaron todo a su padre Jacob, que al principio no les creyó y no aceptó que llevasen a Benjamín a Egipto. Un tiempo después, habiendo pasado este evento y persistiendo el hambre sobre la tierra por el sueño que el faraón tuvo, que son 7 años. 7 años. Jacob dijo a sus hijos que tendrían que volver a Egipto para comprar más alimentos. Entonces, sin llevar al hijo más joven Benjamín. Entre tanto, sus hijos dijeron que
aquel gobernador de Egipto, que era José, que ellos no sabían que era José, solamente les aceptaría si llevasen al hijo más joven, Benjamín. Los hijos de Jacob prometieron que llevarían a Benjamín de regreso, y el padre Jacob aceptó esto. Llama la atención esta exigencia de José, porque él dice: ustedes van a volver aquí con su hermano más joven. Yo solo acepto su presencia en mi presencia con el hijo más joven, Benjamín. Tanto que José exigió también que dejasen una garantía, que fue otro hermano, Simeón. ¿Por cuál razón José hizo esa exigencia? Porque todo lo que está en la palabra del Señor tiene un contexto profético. Aquello era extremadamente profético. La exigencia de José para él revelarse a sus hermanos era fundamental, era especial la presencia de Benjamín. Así es el proyecto de salvación. Para el Señor Jesús, revelarse al pecador, revelarse al hombre, es esencial, Sergio, la presencia del Espíritu Santo y la experiencia del nuevo nacimiento. Vida regenerada, una nueva vida en Jesús. Los hermanos entonces llegaron por segunda vez delante de José. Ellos llegaron y José vio a su hermano más joven, Benjamín. José mandó que todos fuesen llevados a su casa para un banquete. Sus hermanos quedaron asustados. El segundo encuentro de sus hermanos con José: ¿por qué nosotros tenemos que ir a la casa del gobernador de Egipto? ¿Será que es por causa del dinero que se quedó en nuestros sacos sin ser cobrado? Porque es una vida marcada por errores, pecados. Llegó entonces el momento de que ellos vayan al banquete en la casa de José. Pero antes, Simeón, el hermano que se había quedado de garantía, fue con ellos, fue liberado. Cuando eso pasó, los 11 hermanos llegaron delante de José y él hizo una pregunta: ¿y vuestro padre, Jacob? ¿Cómo él está? Él aún vive. En el primer encuentro de aquellos hermanos con José, ellos, los hermanos, se habían referido al padre Jacob como viejo. El padre aún vive. Y aún cuando José hace referencia a esa mención que ellos habían hecho del padre como viejo, hay un aspecto profético. Porque de cierta forma, en muchos casos, el hombre piensa que Dios envejeció, que las cosas del Señor ya no son actuales. El hombre no entiende el valor de Dios y solo va a entender en el proceso de conversión. Es más, aquello que da más valor a Dios Padre fue el Señor Jesús con su sacrificio, con la entrega de la muerte en la cruz. Este es el valor de Dios para el hombre. Y aquí se hace la pregunta: ¿qué el hombre tiene que hacer para demostrar, reconocer el verdadero valor de Dios? La palabra de Dios da un texto muy interesante sobre esto. ¿Qué responde? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El libro de Salmos 116, y continúa: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es muy interesante esta expresión, la copa de la salvación, porque el Señor Jesús dice eso: pase de mí esta copa. Yo no tomaré la copa del Señor, La copa que de es la la muerte. obediencia, que es la renuncia,
que es la entrega, la dedicación, la salvación, es una gran bendición. Gloria a Jesús. Pero esta copa necesita ser tomada por la fe, por la entrega, por la obediencia, por la dedicación, por la gratitud. Es decir, no es solamente aceptar a Jesús, recibir una bendición, no, tienes que caminar. Hay un proceso dinámico que acompaña a la salvación. Muchos, Sergio, muchos quieren una bendición, pero muchos no quieren beber de la copa de la salvación. Enseguida, José levantó los ojos y vio a Benjamín, El más joven, finalmente. el más nuevo, el más joven, y dijo: este es vuestro hermano más joven. Cuando los hermanos llegaron delante de José, ellos tuvieron que definir dos cosas. El Padre existe, está vivo, el Padre está vivo. Y el más joven es este. Perciban, amados, el paralelo, la comparación profética entre la vida de José y el Señor Jesús. La salvación en Jesús es así. No existe salvación sin un hombre que reconoce que Dios, el Padre, está vivo. Gloria a Dios. No existe salvación si el hombre no reconoce la figura y la necesidad de un nuevo nacimiento, apuntado proféticamente en la persona de Benjamín, el hijo más joven. Ahí es la razón de la pregunta. ¿Este es su hermano más joven? Esta pregunta, Daniel, puede ser aplicada en el contexto profético a nosotros, al hombre de hoy. Que apunta hacia el nuevo nacimiento. ¿Usted nació de nuevo? Es una nueva criatura. ¿Su vida está transformada en Jesús? ¿Aceptó a Jesús y está caminando en este proceso de salvación? Este es el camino. Y la Biblia dice así, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, y todo se hace nuevo. Esos son los efectos de la salvación. Una nueva vida en Cristo Jesús, perdón de pecados. Jesús un día conversó con un hombre llamado Nicodemo. Sí. Era culto, de una posición en la sociedad. Religioso. Era religioso. Y habló con él sobre el nuevo nacimiento. Pero él no entendió, él no sabía qué era. Él no entendió porque Jesús estaba hablando de lo que era profético, de aquello que era espiritual. Es verdad. El Señor Jesús llegó al punto de decirle a Nicodemo: quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Esto es, no tiene salvación, no tiene vida eterna. Nacer del agua. Muchos se pueden hasta preguntar, ¿qué es esto? Es la acción de la palabra de Dios que limpia y purifica al hombre. Y nacer del Espíritu. Es una nueva vida, dirigida y gobernada por el Espíritu Santo, en santificación y obediencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a participar ahora de un himno, de un loor, acompañado de imágenes bellísimas. Yo lo invito a usted, a toda su familia, a cantar con nosotros, a alabar a Dios, porque el loor es perfecto, el loor alegra el corazón, el loor tranquiliza y abriga nuestra alma. O mesmo Deus que ontem de mim cuidou, vivo está hoje em meu viver.
misericórdias me seguirão cada dia do meu viver. Nada tenho que temer, pois Jesus me guardará. Nada tenho que temer, pois Jesus me guiará e me levará à fonte da vida, e no céu me receberá. Mesmo Deus que ontem de mim cuidou, vivo está hoje em meu viver. Misericórdias me seguirão cada dia do meu viver. Nada tenho que temer, pois Jesus me guardará. Nada tenho que temer, pois Jesus me guiará e me levará à fonte da vida, e no céu me receberá. E no céu me receberá. E no céu me receberá. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Amén. José mandó entonces que llenasen los sacos de sus hermanos con alimento, le devolviesen el dinero que ellos habían pagado, y en el saco de Benjamín, el hermano más joven, que fuese colocado en su saco una copa de plata de José, la copa que él usaba para beber vino. Esto pasó, el banquete terminó, y ya con sus sacos abastecidos de alimento, los 11 hermanos se fueron, llevando todas sus pertenencias. Salió todo el mundo satisfecho. Esto me recuerda la salida de sus hermanos con sus sacos llenos de alimento, que el pecador, el hombre, en muchas situaciones es así. Él recibe una bendición y se va. Una puerta de empleo que se abre, Una curación, una liberación de alguna situación, un culto en el que él recibió una oración y se quedó con una bendición. y algunos hasta dicen: nos gustó todo, tenemos una buena religión, ahora nos vamos. Esto me recuerda un hecho que pasó en el ministerio del Señor Jesús, en el que 10 leprosos, 10 hombres que tenían lepra, fueron delante de Jesús. Él curó a todos. Ellos se fueron. 9 de los 10 no volvieron, pero uno volvió. Glorificó al Señor. Cayó con su rostro en tierra. Él entendió que no era solo una bendición de curación. 10 recibieron la bendición, pero solo uno dio adoración al Señor. Durante el viaje de los 11 hermanos, de retorno a Canaán, José volvió y llamó al encargado de su casa para que los alcance y les haga una pregunta, como está registrado en Génesis 44:5. ¿No es esta en la que bebe mi señor? La copa de plata. Entonces llegó el encargado de José a sus hermanos. Los mandó a que parasen.
y los enfrentó por la copa de plata. Y ellos dijeron que eran hombres de bien, que ellos no robaban, y abrieron sus sacos para mostrar qué había dentro. Pero ellos, en sus sacos fue encontrado la copa de plata que estaba en el saco del más joven Benjamín. Ahora, ¿qué van a hacer? En aquellas negativas, ellos no pecamos, esos argumentos de sus hermanos. Eran buenos, ¿no? Es profético. Exactamente. Muchas veces es así. Yo soy una persona buena. Yo no le deseo el mal al prójimo. Yo no necesito de Dios. Pero el alma, sin Dios, es vacía. Es un alma vacía. Lo que los hermanos, regresando a esta historia, lo que los hermanos no sabían era que en aquella copa de plata ya había una experiencia providenciada por Dios. La copa de plata, proféticamente, es la experiencia con el Espíritu Santo. Que es la semilla de la salvación. La semilla de la salvación. El hombre puede hasta apartarse de Dios, como los hermanos que se estaban yendo hacia Canaán. Pero la copa de plata está dentro del hombre. La plata es un símbolo de la redención, del precio que el Señor Jesús pagó cuando en la cruz derramó su sangre en favor del hombre, en favor del pecador. Al escribir en la carta de los Efesios, Pablo habla exactamente sobre la redención, la sangre de Jesús. Y él dice así: en Jesús tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de su gracia. Interesante, Sergio, es observar que aquella copa de plata era usado para que él beba el vino, para que él se alegre. Proféticamente, para el hombre participar de la alegría de la salvación, necesita de la redención, tipificada por la plata. La copa de plata, proféticamente, es la semilla de la salvación. Es beber de la bendición que Jesús pone a disposición del hombre. La palabra dice: por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. Los 11 hermanos entonces tuvieron que volver otra vez a Egipto para encontrarse con José. Al llegar, uno de los hermanos, Judá, dijo: ¿qué le diremos a nuestro Señor? ¿Qué hablaremos? Somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuya mano fue encontrada la copa. Que era Benjamín, el más joven. Aquellos que ellos habían prometido al padre: vamos a traer a Benjamín de vuelta. Judá le dijo a José: si nosotros regresamos con nuestro padre sin el hijo más joven, Benjamín, nuestro padre va a morir. La conversación se extendió y José no soportó más y dijo que todos saliesen. Se quedó solo con sus hermanos y lloró, dice la palabra. Lloró de manera que todos los egipcios escucharon. Fue cuando finalmente José les dijo: yo soy José. Esta expresión, yo soy José, es la misma de Jesús para el hombre. La revelación de José a sus hermanos fue una profecía sobre la salvación en Jesús, sobre la forma en que Jesús se revela y quiere revelarse al hombre. Hubo un hombre en el pasado, Pablo, que perseguía a la iglesia, pero un día el Señor Jesús se reveló a él, habló con él y Pablo vio una fuerte luz y escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Cuando Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor?, vino la respuesta: yo soy Jesús. Como José había hablado: yo soy José. Muchos siglos después,
La profecía se cumplió y se cumple hoy. Cuando el Señor se revela, el Señor Jesús se revela al hombre. El Señor Jesús se quiere revelar a muchos para la experiencia de la salvación, del perdón, de la reconciliación y de la comunión. El hombre, cuando se encuentra con Jesús, puede ser en un culto, asistiendo a un culto presencial por YouTube, una visita, en fin. El hombre muchas veces piensa que el Señor va a cobrarle por sus faltas, por sus pecados, Apuntar a sus errores. Pero no. El Señor Jesús, antes que nada, va a perdonar, va a bendecir, va a extender la mano, va a manifestarse con su amor. Perciban, José no cobró nada a sus hermanos. José los perdonó. Y podemos dejar algunas preguntas a usted que nos está viendo. ¿Cómo usted se encuentra? ¿Cuál es la situación en su vida hoy? ¿Cuál es su pecado? Venga a Jesús, confiese, pida socorro, Él va a extenderle la mano. Una cosa interesante e importante, Sergio, es que José, cuando perdonó a sus hermanos, él no impuso condiciones para perdonarlos. Los perdono si ustedes hicieran esto, si ustedes hacen esto. No les dijo esto. Perdón es perdón. Y él profetizó al respecto del perdón de Dios. Y la palabra dice así: tus pecados, hablando de Dios, de tus pecados no me acordaré más. Es decir, basta aceptar a Jesús. Abra su corazón, acepte al Señor para caminar en su presencia. José entonces enseguida le dijo a sus hermanos: ahora ustedes se van a ir, van a volver a Canaán, van a traer aquí a Egipto para junto a mi presencia, con el padre Jacob, yo quiero a toda la familia conmigo. Nosotros vemos entonces en toda esta historia que ahora estamos concluyendo, las tres grandes figuras que apuntan proféticamente para la Trinidad profetizada. La reunión completa, la salvación. Gloria a Jesús. La Trinidad profetizada. José, el Hijo, apuntando proféticamente a Jesús. Jacob, el Padre, a Dios Padre. Y Benjamín, el más joven, apuntando al Espíritu Santo. Porque es un nuevo nacimiento. ¡Qué cosa extraordinaria! Y quien promueve, quien cela, quien capacita, quien dirige al nuevo nacimiento al hombre es el Espíritu Santo. El derecho que los hermanos tuvieron al perdón. Los hermanos de José. La reconciliación y la comunión con José solamente sucedió, preste mucha atención, por causa de Benjamín, el hermano más joven. Como vimos en el cuadro, Benjamín apunta proféticamente al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, por mí, por usted, con gemidos indecibles. Amén. Gloria a Jesús. Es preciso nacer de nuevo. Nacer de nuevo del encuentro, no de un encuentro estático, sino nacer de nuevo. Es nacer todos los días en Jesús. Es un proceso de crecimiento y de conocimiento del proyecto de Dios en la fe en Jesús y en santificación. Mostramos la extraordinaria historia de José. Por eso, queridos, lo más importante y lo más notable de esta historia
es lo profético, principalmente cuando queda evidenciado cómo se da el proyecto de la salvación en la vida del hombre, profetizado desde el Antiguo Testamento. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Gloria a Dios. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube, cuando se dará secuencia al tema doctrinario que ha sido enseñado. Invitamos para continuar participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los demás segmentos que seguirán. La paz del Señor. La paz del Señor a todos. En el segmento Perfecto Olor de hoy, la profesora Janaína continuará enseñando sobre la melódica. Tome su instrumento y vamos a aprender. La paz del Señor Jesús a todos y en especial a los niños intermedios y adolescentes. ¿Y ustedes están practicando? Estamos viendo que sí, pues hemos recibido muchos testimonios y videos, no solo en la flauta dulce y melódica, pero en otros instrumentos también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver. En la flauta dulce, Débora Beatriz tiene 7 años, de la ciudad de Teresina, Piauí. En el teclado, Julia, también con 7 años, es de Cabo Frío, Río de Janeiro. En la melódica es Emanuel, de 9 años, de Teixeira de Freitas, Bahía. En la guitarra, Julia Brevis, de la ciudad de Piabetá, Magé, Río de Janeiro. En la sonaja tenemos al pequeño David Longo, tocando junto con su hermana Isabela Bueno, son de la ciudad de Ceres. Y también en la melódica, Stefani, de la iglesia de Barrio Mónica de Uberaba, Minas Gerais. Y este pequeño es Samuel, de 2 años, con su flauta dulce, aún con la parte de arriba. Lo que es importante es que los niños sean estimulados en la adoración al nombre del Señor. ¡Qué maravilla! Continúen practicando y enviándonos sus videos y testimonios. En la clase pasada, nosotros aprendimos de forma facilitada la introducción del loor Padre, tu belleza me admira. Pero no comentamos qué vamos a aprender hoy. ¿Será que ustedes saben? En el medio del loor tenemos una parte instrumental antes de retornar al coro. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Nosotros ya aprendimos la posición de las notas en el teclado de la melódica. Tiene 2 octavas. La primera octava es más grave, de do a do. Y la segunda octava es más aguda, de do a do. Nosotros vamos a usar algunas de estas notas, tanto en la primera octava como en la segunda octava. Ahora voy a estar explicando la partitura facilitada. Nosotros estamos en el compás cuaternario, 4 tiempos para cada compás. Nosotros tenemos el silencio de corchea que vale medio tiempo. También vamos a estar con las flechitas para ayudarnos a recordar cómo vamos a estirar para colocar el dedo en el lugar correcto. Y también en la segunda parte nosotros vamos a trabajar con las 2 octavas. Esta flecha nos va a ayudar de do grave al do más agudo. Ahora vamos a leer las notas. Y voy explicando. Sol, sol, la, si, do, si, la, si, estira. Mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, estira. Do,
Ahora, una octava por arriba. Do, re, mi, re, do, la, do. Do. Estira. Sol, la, si. Ahora voy a mostrar en la melódica sin tocar. Sol. Sol, la, si, do, si, la, si. Estira. Mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Se estira. Do. Ahora una octava arriba. Do, re, mi, re, do, la, do, sol, la, si. Vamos a contar para tocar juntos. 1, 2, 3, 4. Pero sabemos que para acompañar el or, el ritmo va a ser más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Continúen practicando, amén. Ahora quiero invitar a todos ustedes a agarrar tu instrumento para tocar y cantar este lor. La paz del Señor Jesús y hasta la próxima clase. Eu
Y en el segmento especialmente hecho para niños, intermedios y adolescentes, estamos aprendiendo sobre la historia de José. Hoy con la profesora Andrea Talma conoceremos la historia del encuentro de José con sus hermanos. Me gustaría saludar a los niños y a los adolescentes con la paz del Señor. El tema de nuestra clase de hoy es el encuentro de José con sus hermanos. Vamos a leer en Génesis capítulo 45, versículo 4. Leamos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Nosotros estamos aprendiendo sobre la historia de José. José fue esclavo en Egipto, mas Dios honró su vida y él se volvió gobernador de Egipto. Entonces vino 7 años de hambre sobre la tierra, un hambre terrible, y solo en Egipto había alimento. El hambre llegó también allá a la casa de Jacob. Y entonces Jacob le dijo a sus hijos que fueran a buscar alimento a Egipto, solo que Jacob no envió a Benjamín, porque Benjamín era su hijo más joven, a quien tanto amaba. Jacob ya había perdido a José y no quería perder también a Benjamín. Entonces Benjamín también se quedó. Entonces fueron 10 de sus hermanos. Cuando llegaron a Egipto quedaron maravillados con la abundancia que había allá. Miren ahí. Entonces ellos se postraron delante del gobernador, que era José. Pero ellos no sabían que era José el gobernador. Pero José, cuando vio a sus hermanos, él los reconoció. Y cuando ellos volvieron a Canaán, contaron todo lo que pasó a su padre y llevaron alimento. Pero se terminó el alimento y ellos tuvieron que volver para comprar más. Y en ese momento ellos llevaron a Benjamín. Cuando José vio a Benjamín, su corazón se llenó de alegría, de paz. Fue un momento maravilloso. José preparó un banquete para comer con sus familias, con sus hermanos, pero aún no se había revelado a ellos. Entonces ellos otra vez partieron a su casa, cada uno con su saco de alimento. Y fue en este momento que, yendo para su casa, el mayordomo de José fue detrás de los hermanos de José y encontró un vaso de plata en el saco de alimentos de Benjamín, y entonces tuvieron que volver. Y cuando volvieron, llegaron a la casa de José. Entonces en ese momento José se reveló a sus hermanos. En ese momento que estaba presente Benjamín y el vaso de plata, José les dijo: yo soy José. En esta parte de la historia nosotros vemos a José como tipo del Señor Jesús, y a nosotros también el Señor quiere revelarse a nosotros. Jesús está diciendo: yo soy Jesús, yo quiero salvarte. Y para que Jesús se pueda revelar a ustedes, Él precisa enviar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que revela a Jesús. Entonces Dios nos da el cáliz de la salvación. Gloria a Jesús. En este encuentro maravilloso, José besó a sus hermanos, abrazó, lloró mucho. Fue un momento maravilloso. Y entonces sus hermanos estaban tristes. Pero nosotros te vendimos, José. Pero José les dijo: no os entristezcáis. Todo lo que pasó era proyecto de Dios para que ustedes tengan vida, para que yo hoy pueda sustentarlos. Y entonces José los sustentó a su padre, a sus hermanos. Fueron a vivir cerca de él. Y en esta historia nosotros vemos aquí una gran enseñanza para nosotros. Jesús quiere revelarse a nosotros. Quiere revelarse a ti. Él está hablando: acercaos a mí. Y cómo las personas están cerca de Jesús, en la iglesia, miren a los niños ahí. Es cuando nosotros estamos orando, adolescentes. Es cuando estamos leyendo la Biblia. Así estamos cerca de Jesús. No es momento de apartarnos, es momento de estar cerquita de Jesús, porque Jesús quiere darte salvación, la vida eterna. A todos, la paz del Señor.
Verei meu grande rei, um vencedor serei. Verei o meu Jesus. Nova Jerusalém, cidade do meu rei. Estarei com meu Jesus. Porque glória será o encontro triunfal. Aleluia, verei o céu se abrirem, e com os anjos a cantar, na cidade vou entrar. Ora vem Senhor Jesus. Ele morreu na cruz, porém ressuscitou, e vivo hoje está. Quando encontrar Jesus, verei a sua luz, porque glória eterna. Porque glória será o encontro triunfal. Aleluia, verei o céu se abrirem, e com os anjos a cantar, na cidade vou entrar. Ora vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. ¿Usted fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa? ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Todavía no tuvo una experiencia real con Dios y necesita de una oración o aún de una asistencia? Usted puede llamar por teléfono a cualquier hora del día o de la noche al 0800-707-3076 solo en el Brasil, un número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan de una palabra de Dios y aún de una oración. Llame a este número de cualquier lugar del Brasil, 24 horas al día, y habrá siempre alguien listo para atenderle. Y no se olvide de acceder a nuestro canal de YouTube. Comparta los contenidos colocados ahí y vea los links de los cultos para evangelizar. Este programa, por ejemplo, está en este canal. Usted puede participar cuantas veces usted quisiere. Síganos en Instagram y también en el Facebook y vea los contenidos de la Iglesia Cristiana Maranata que están colocados allá. Acceda también al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim y baje las aplicaciones gratuitamente. Aproveche de navegar por ellos y conozca más de nosotros y nuestras plataformas digitales. Y en la aplicación de Radio Manaim usted escuchará la radio 24 horas al día y todavía puede bajar y compartir los podcasts de cultos y de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y yo quiero recordarte que todos los domingos a las 10 de la mañana usted asiste a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata en nuestro canal de YouTube. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.